Buenos días para todos, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos nuevamente al curso de estructuración de proyectos. Son las 10:01. Eh, Este es el segundo módulo. Primero, mi nombre nuevamente es Tomás Betancourt. Yo soy el director de estructuración de proyectos de la Secretaría de Infraestructura. Y quería darles unas palabras antes de seguir con este importante curso. Me parece que ha tenido tanto recibimiento por la parte académica de funcionarios. Eh, y un mensaje también del secretario y del gobernador. Lo primero es, estamos muy contentos, desde la secretaría ha sido un éxito y para todos los involucrados en esto nos sentimos muy orgullosos de que podamos contar y sobre todo con los conocimientos que se tienen desde la secretaría podamos brindarles a toda Antioquia esa capacitación. Eso es lo primero que quería decirles. El secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, ha estado en diferentes eventos donde hemos replicado la importancia de que se sigan haciendo este tipo de capacitaciones. Ya vamos para el segundo curso. Un dato importante es que en la primera semana estuvo un pico hasta de 1.000 personas conectadas. Eso quiere decir que hubo muy buena acogida. Esperamos, ya en este momento van 350 personas. Esperamos poder eh, contar con esas mismas 1.000 personas, sobre todo, primero para capacitarse en este importante curso que es virtual, abierto, gratis. Segundo, que todavía estamos a tiempo del certificado. Recuerda que tenemos 6 de 8, es decir, quien haya faltado las dos primeras todavía, si empieza hoy y juiciosamente termina, podría recibir ese certificado, que es una asistencia. Es decir, nosotros queremos que se pueda brindar esa certificación. Lo otro que les quería contar era que los comentarios dentro del medio de ingenieros ha sido muy bueno. Nuevamente, con este curso no buscamos entrar en el detalle de muchas cosas que en realidad eh, tienen un recorrido académico o son especializaciones completas, pero sí un paso a paso de que las personas que quieran estructurar proyectos puedan encontrar un derrotero por dónde empezar. A veces es tan complejo para los municipios y para cualquiera que esté interesado en el tema, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son los formatos? ¿Qué es lo que me van a pedir? Entonces, este curso nos ha brindado esa oportunidad o esa ventana de generar ese acercamiento. Recuerda que esto va a quedar grabado y lo importante es que quede de consulta. Finalmente, quien tenga dudas después se podrá remitir a los videos y ver la capacitación nuevamente. Este es el primero de varios cursos que van a salir desde la gobernación. La Secretaría de Planeación también tiene digamos que en su proyección hacer un tema muy completo de regalías. Nosotros avanzamos hoy en el segundo módulo de presupuestos, que yo creo que es una de las claves y donde más de pronto se alargan el tiempo los proyectos para las revisiones en el tema de presupuestos. Por eso también estoy muy contento que el talento humano que tiene la gobernación, que se ha formado durante muchos años y que ha llegado a un tema de memoración muy importante, hoy pueda exponerles a todos ustedes, que yo creo que eso para mí es muy, muy, muy importante y muy valedero. Entonces, nuevamente, a todos los que están conectados, ya son casi 450 personas. Esperamos que se conecten mínimamente 700, 800 personas. Agradecerles y que continuemos con este primer curso de estructuración en el segundo módulo. Los dejo con los compañeros. Un saludo pues para todos y sigamos capacitándonos. Esa es la clave de esto. Entender hacia dónde vamos, cómo conseguir los recursos, que a veces los recursos se nos pierden o están en esas grandes bolsas que no concursamos precisamente porque no hay esa estructuración. Entonces, muchas gracias y por favor continuemos acá conectados. Buenos días para todos. Nuevamente, mi nombre es Valentín Salazar. Soy profesional universitario de la Dirección de Estructuración de Proyectos y estoy acompañando todo este proceso del curso virtual en estructuración y viabilidad de proyectos de infraestructura vial.
Al igual que el jefe, la verdad, muy satisfechos con la masiva asistencia que hemos tenido en las 2 primeras clases del módulo 1. Como lo decía él, tuvimos aproximadamente 1000 personas conectadas en esas 2 primeras clases, entonces de verdad agradecerles mucho porque sentimos que se está aprovechando ese recurso que estamos poniendo a su disposición, sobre todo para los secretarios de planeación y los funcionarios de bancos de proyectos de los municipios, no solo del departamento de Antioquia, sino de otros departamentos desde los cuales sabemos que se están conectando. Entonces, darles ese saludo, bienvenidos, y esperamos que aprovechen mucho este recurso que nos va a llevar a estructurar proyectos sobre todo más eficientes y de una forma más técnica, proyectos que sean más acertados en lo que queremos estructurar. En el día de hoy les doy la bienvenida al módulo 2 de estructuración de presupuestos de obra e interventoría con recursos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, y vamos a hacer algunas aclaraciones. Ya en la primera sesión les habíamos dicho que para este curso se requieren unos conocimientos previos, es decir, este módulo de estructuración de proyectos, pero es muy válido decirles que no vamos, o sea, este curso no es para enseñarles a hacer presupuestos, o sea, aquí requerimos unos conocimientos técnicos, pero lo que sí vamos a hacer es darles las herramientas para que estructuren los presupuestos de una manera adecuada con la información que tenemos en la Gobernación de Antioquia, para que los presupuestos que se nos presenten a la Gobernación de Antioquia, o incluso esas herramientas las pueden utilizar para otras entidades, pero que lo hagamos de una manera adecuada con todas las herramientas que tenemos acá. Igual recordarles que en el correo estamos a su disposición para estar resolviendo las inquietudes que puedan ir surgiendo. Las hemos ido leyendo. Con el correo que les enviamos el día de ayer, creo que dimos respuesta a gran parte de las inquietudes que teníamos, sobre todo de funcionamiento y de contenidos del curso. Recordarles que las grabaciones están quedando en cada uno de los links de las clases. Sin embargo, también en el correo de ayer les mandamos un enlace de YouTube de la Secretaría donde pueden acceder a las grabaciones ya de manera pues permanente. Recordarles nuevamente que el listado de asistencia se pasa faltando 15 minutos para que finalice la clase. Aprobamos el curso o obtenemos el certificado con el 75% de asistencia, es decir, con 6 clases. O sea, los que no se hayan conectado a las 2 primeras y a partir del día de hoy se conectan juiciosos en estas 3 semanas que nos faltan, igual van a obtener el certificado. Entonces, invitarlos a que estén aquí, a que se conecten y a que aprovechemos ese recurso que está poniendo a su disposición la Secretaría de Infraestructura Física. Recordarles que las preguntas se resuelven al día siguiente, o sea, hoy recolectamos las respuestas que nos hicieron el día 20 de marzo y vamos a dar respuesta enseguida por las profesionales que estuvieron ese día, y mañana vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hicieron el día de hoy. Para hacer las preguntas, muy importante saber que el icono está en la parte superior de la presentación. Entonces, ahí lo vamos a encontrar. Sobre todo, nos debemos conectar desde un computador. Doy paso entonces para resolver las preguntas de la sesión anterior. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar contestando las preguntas que nos hicieron en la sesión 2 del módulo 1. Entonces, primero, les quiero comentar que hubo varias preguntas al componente de PMT. Es un componente bastante importante en el que se generan varias dudas debido a eso. Y la ingeniera Mabel, que es la persona con más experiencia en esto, no pudo asistir hoy por una razón de fuerza mayor. Sin embargo, yo voy a exponer las respuestas que ella dejó preparada con todo el sustento técnico que ella tiene. Entonces voy a empezar por ese componente. La primera pregunta es, ¿el PMT debería ser siguiendo el capítulo 4 del manual de señalización del INVIAS? En respuesta, si el profesional lo considera pertinente, lo puede hacer. Sin embargo, lo importante es la interpretación de la norma, aplicándolo lo más práctica posible al proyecto.
Aquí en la gobernación nos vamos más por el lado del manual, por una interpretación y aplicabilidad práctica en la zona, basados en un análisis previo del sector y de las obras a ejecutar, cumpliendo obviamente las disposiciones del manual de señalización vigente. Además, la aplicabilidad no solo del capítulo 4, sino de la norma en su conjunto. Es por eso que el mismo capítulo 4 remite a otras partes de la normatividad. Otra pregunta que nos hacen en este componente es, ¿el plan de manejo de tránsito debe ser elaborado por qué profesional? ¿Es aprobado por la interventoría? Aquí habría dos respuestas. En primer lugar, con respecto al profesional, el manual de consultoría del INVIAS tiene perfiles de profesionales de acuerdo con la complejidad del proyecto. Podemos hacer uso del manual para determinar qué tipo de profesional, dependiendo del proyecto que tengamos, va a ser el más idóneo para realizar y pues firmar este componente. De acuerdo con la pregunta de ¿es aprobado por la interventoría? Tenemos que en la página 444 del Manual de Señalización de 2015 indican que será la autoridad de tránsito la responsable de aprobar dicho plan. En caso de obras en vías urbanas, será la autoridad de tránsito la responsable de aprobar dicho plan en el caso de vías urbanas. En el caso de autopistas y carreteras, el PMT será aprobado por la entidad responsable de la vía. Entonces tenemos, en vías urbanas es muy claro, es la autoridad de tránsito responsable la que aprueba el plan. En autopistas y carreteras, la interventoría aprueba y se encarga de remitir oficios a la Agencia de Seguridad Vial, si la vía es del departamento, y al municipio respectivo donde está localizada la vía, para que la información y aprobación de los horarios de cierres viales sea utilizado por el municipio y llegue a los diferentes actores que interactúan con la vía. Por otro lado, tenemos la señalización del PMT va de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial de 2015. A la fecha, el Manual de Señalización de 2015 está vigente. Cuando salga la nueva versión, pues se deberá trabajar con esta nueva. ¿El PMT puede ir dentro del informe de tránsito como ocurre en los requerimientos técnicos del INVIAS? No, en este caso son documentos independientes, por eso los expusimos de manera independiente y están dentro de la lista aparte. Esto lo podemos ver en los lineamientos técnicos de la CIF para proyectos en fase 3 de mejoramiento de vía o también en las orientaciones transitorias de regalías. También para proyectos de mejoramiento, rehabilitación y construcción de vías son requisitos diferenciados. También nos dicen, tengo una consulta. ¿El personal específico para ejecutar el plan de manejo de tránsito se debe incluir en este apartado o también haría parte del costo administrativo del proyecto? Aquí, lo ideal es que haga parte de los costos administrativos del proyecto este personal. También nos dicen, en el plan de manejo de tránsito se habla de señalización, dispositivos. Al finalizar la obra, ¿quién se queda con estos elementos? Si en el presupuesto del PMT se contempló el alquiler, se debe devolver pues todo lo que fue objeto de este alquiler. Por el contrario, si se realizó la compra de esto, será el contratista de obra quien manejará todos los elementos. También nos dicen, lo ideal no sería hacer el cronograma en programas como Project que permiten una actualización más práctica. Sí, y la idea era mostrarlo de una forma sencilla en la presentación que hicimos del cronograma, que fuera muy entendible y que pudiéramos explicar las características y cada uno de los ítems. Pero Project es una herramienta muy buena para realizar los cronogramas, se puede también ejecutar la programación de recursos y pues finalmente el profesional responsable de hacer este componente será el que decida pues cuál es el software más adecuado. Según la resolución que está emitiendo el Ministerio de Transporte cuando se expida el nuevo manual de señalización, ¿qué pasará con los proyectos que estén en vigencia? ¿Qué manual debería aplicar? Será la resolución de aprobación del Manual de Señalización 2022 la que defina los procesos de adopción de la misma. Es necesario presentar presupuesto por tipo de estudio u obra y luego de toda la obra. En el caso del PMT se mencionaba necesario presentarlo. Para esta pregunta tenemos varias aclaraciones.
Primero es que el presupuesto de obra corresponde a unos entregables y esos entregables son las actividades del proyecto. Por ejemplo, construir cunetas, construir estructura de pavimentos, construir muros. Las cantidades de obra de esas actividades van a ser obtenidas de los estudios y diseños que se realicen en fase 3. Entonces, vamos a tener para la actividad de construir cunetas, tendré que ir al estudio hidráulico y estructural a ver qué longitud tienen, qué refuerzos tienen, el concreto, todo eso, y con eso se podrá definir ese entregable de construir cunetas. Eso por una parte. Entonces, no es que por cada estudio haya un presupuesto, sino las actividades del presupuesto son las actividades de obra. El PMT y el PMA son productos separados y por eso se incluyen dentro del presupuesto de forma diferenciada. En general, queríamos aclarar que no se hace el presupuesto por componente de estudios y diseños. Toda vez que estamos hablando es de un presupuesto de obra. Si fuera para un presupuesto de estudios y diseños, claro que sí, pero como es el presupuesto de obra, lo vamos a hacer de esta manera para los entregables. De este tema, pues también vamos a profundizar bastante en este módulo 2, entonces vamos a poder dar más claridad al respecto. Vamos a pasar a las preguntas que nos hicieron de otros componentes más allá del PMT. Hay preguntas del componente de chequeos técnicos. Nos dicen, si dentro del proyecto se va a realizar el reemplazo de obras transversales existentes, ¿hay que realizar el formato de inspección de obras de drenaje? Sí. De hecho, este formato es el que nos permite hacer un diagnóstico de las condiciones de la obra, de su funcionalidad, de cómo está, de si tiene grietas, no, está colmatada, está sedimentada. Bueno, todo lo que vimos la sesión pasada y que nos especifica el formato de inspección de obras. Con esto podemos definir si el estado de la obra es malo y podríamos definir si se va a reemplazar o no. También, por otro lado, el reemplazo de la obra también se puede dar si luego del estudio hidráulico se encuentra que ésta no cumple capacidad hidráulica y se requerirá su reemplazo. En resumen, hay que diligenciar el formato de inspección, hay que hacer el chequeo técnico de la manera que corresponde, hay que hacer el estudio hidráulico y la unión de estos dos nos va a dar finalmente qué obras se van a poder o son susceptibles de reemplazo en el corredor vial que estemos analizando. También nos dicen, la etapa de permisos y licencias es antes de la etapa precontractual. Aquí queremos aclarar que es la entidad la que define si las licencias y permisos los hace antes de la etapa precontractual o en la etapa contractual. Pero si es un proyecto de regalías, las licencias y los permisos hacen parte del proyecto porque hay dos maneras, una en la que se hagan dentro del proyecto y otra que ya estén las licencias y los permisos antes del inicio de la ejecución. Si están antes, pues perfecto. Si hacen parte del proyecto, tienen que ser el primer componente a ejecutar. Eso es muy importante. Entonces está, digamos, en potestad de la entidad, pero hay que tener en cuenta la normativa de acuerdo con la fuente de financiación y los lineamientos de la autoridad ambiental. ¿Hay alguna fuente de financiación para los estudios previos? Porque los municipios tienen recursos limitados y por ende se dificulta la planeación de los proyectos. Entonces, aquí digamos que estudios previos entendemos que se refieren a todos los estudios que estamos hablando en fase 3, a toda la lista que estudiamos en el módulo 1, ¿cierto? Porque en general estudios previos nosotros lo entendemos como una parte de los estudios precontractuales. Pero bueno, en el contexto de la pregunta podemos saber qué son los estudios técnicos en fase 3. ¿Hay alguna fuente de financiación para estos estudios? Nos preguntan. Entonces, sí, hay varias fuentes de financiación. Están las fuentes de financiación de regalías también. Regalías nos permite hacer proyectos en fase 2, que lo que buscan es generar proyectos ya en fase 3, estudios y diseños en fase 3 que nos permitan después llevar a ejecución la obra. También hay asignaciones directas dentro de esta bolsa de regalías, regionales, si vamos a impactar uno o más municipios o departamentos, y también hay recursos propios de las entidades. Entonces hay varias fuentes de
financiación al respecto. Otra pregunta nos dice, ¿este listado se debe cumplir al pie de la letra, así sea una reconstrucción de una mínima malla vial o solo para proyectos de magnitud representativa? Entonces, tenemos para proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o rehabilitación de infraestructura vial, independientemente de la longitud, es importante que cumplamos con todos los requisitos. Obviamente, dependiendo de la localización y de la longitud, pues el contexto en el que esté la vía, va a disminuir o aumentar la complejidad de los estudios y diseños que vayamos a hacer. Entonces, ya será tarea de los profesionales definir qué tan complejo va a ser cada uno de sus estudios, pero en general hay que cumplir con todos los requisitos. Por otro lado, nos dicen, teniendo en cuenta la directiva del Gobierno Nacional donde permite que las juntas de acción comunales puedan ejecutar dineros públicos en vías, los procedimientos de formulación son los mismos para los entes territoriales y gobernaciones. ¿Existe algún tipo de apoyo técnico por el INVIAS o el INVIR? Existe la estrategia de convenios solidarios con el INVIAS y hay un kit de información al respecto en la página del INVIAS, y en este momento la gobernación está haciendo la planificación para ejecutar la estrategia también con juntas de acción comunal. También nos dicen, ¿los estudios de factibilidad igualmente requieren interventoría en todos los casos? Aquí les podemos dar lo que nos dice el manual de consultoría e interventoría del INVIAS. La responsabilidad de la interventoría es velar porque el consultor elabore en la fase, ya sea fase 1, fase 2 o fase 3, de los estudios y diseños, que cumpla con la normatividad vigente y hacer el seguimiento al contrato de consultoría y velar por el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato. Siempre debe existir un actor que cumpla con esta función. Por último, de esta parte de las preguntas nos dicen, ¿nos podrían compartir la cartilla para diseño estructural de puentes y obras de drenaje? Les habíamos comentado en el módulo que va a tener un soporte con varios documentos que hemos mencionado, con el de los chequeos, con la cartilla de obras de drenaje de la gobernación, con varios formatos que mostramos aquí mismo. Entonces eso lo van a poder revisar como parte del apoyo al curso. También va a estar la presentación que hicimos, entonces para que ustedes puedan tener toda esa información. A continuación va a estar la ingeniera respondiendo las preguntas de los componentes que hablamos en la sesión 2 que ya les explicó. Bueno, yo voy a leer las preguntas del componente predial, unas de suelos y también hay una de geotécnica. Dice, buenos días. Respecto a los entregables en el componente predial, surge la inquietud si en esta etapa es necesario un avalúo para cada predio o se entrega un estudio por zonas homogéneas de manera preliminar. Y otra relacionada con lo mismo que dice, respecto a los entregables en la gestión predial, no se deben entregar los avalúos comerciales corporativos de cada predio. Lo que se entrega es una homogeneización de valores de zonas homogéneas o por unidades funcionales si se trata de una APP, tanto de iniciativa pública o privada. Ley 1508 del 2012. Bueno, nosotros tenemos que cumplir unos lineamientos. Dentro del acuerdo número 45 del 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías del 14 de noviembre de 2017, en la página 37, y en las orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión del año 2021, en la página 22, dice que los documentos que tenemos que entregar, en el artículo 4.1.2.1.4, dice requisitos generales adicionales para proyectos de inversión que incluyan como uno de sus componentes la compra de predios. Y nos piden el plano de localización,
el estudio de alternativas de los predios, el certificado de que trata el numeral 4 del artículo, de este artículo, que además debe especificar los usos, el tratamiento, los índices de ocupación y construcción y aplicable, pues que se aplican a los predios, y el avalúo comercial, o sea, sí lo debemos entregar, y el estudio de títulos. Otra pregunta de gestión predial. Por tecnicismo jurídico, predial no se debe hablar de afectación predial, sino de zona de intervención de cada predio. El término afectación predial genera rechazo de los propietarios que lo asimilan como expropiación. Vuelvo y lo digo, en el documento, en este caso apéndice, proceso de gestión y adquisición predial del INVIAS, en la página 41, numeral 11.3, dice proceso de práctica de avalúos y dice, como información única para la práctica de los avalúos, se debe consultar la respectiva ficha predial y su correspondiente plano de afectación predial, ciñéndose a la información contenida en ella. Bueno, otra pregunta es, siempre tener presente el proceso de adquisición predial, el cual es reglado y riguroso respecto a los requisitos de cada acto administrativo según las leyes, Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 1682 del 2013, Ley 1742 del 2014, Ley 1882 del 2018 y la Ley 2044 del 2020. Entonces, la respuesta es que sí, pero aparte de eso, se debe tener presente el acuerdo número 45 del 2017 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías del 14 de noviembre del 2017, las orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión del año 2021 y el apéndice proceso de gestión y adquisición predial del INVIAS del año 2020. Todos estos documentos los vamos a dejar anexos para que ustedes los puedan tener. Bueno, otra pregunta dice, hoy no existe diferencia en la adquisición predial rural y urbana respecto al área. Hoy en día solo se habla de metros cuadrados a adquirir. Ya no existe la adquisición por hectáreas para proyectos de interés social sobre los proyectos para vías. En el apéndice proceso de gestión y adquisición predial del INVIAS, en el numeral 7.4, trabajo de campo, en la página 21, dice, las medidas se darán en metros lineales con número entero y 2 decimales. Las áreas de terreno deben expresarse para predios rurales en hectáreas y para predios urbanos en metros cuadrados. En el componente topográfico se debe indicar si la abscisa está referenciada con base al kilómetro del diseño geométrico o al punto de referencia de la vía. Este documento también lo van a tener para que lo consulten. Otra, en algunos proyectos sobre vías existentes, la vía está sobre predios privados, es decir, nunca se legalizó la compra predial a favor del INVIAS o de la Gobernación de Antioquia. En esos casos, si para el proyecto actual se requiere un sobreancho o algo similar, se adquiere solo la faja que se requiere para el proyecto actual o se legaliza la compra predial de todo el predio afectado por las obras nuevas y por la vía existente. Entonces, para proyectos de inversión en fase 2 y fase 3, que incluyan como uno de sus componentes los predios, el componente de la gestión predial debe demostrar que el predio completo está libre de cualquier tipo de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. Otra pregunta. De manera general debe existir un ancho de zona de vía. De acuerdo con la clasificación de la misma, ¿qué se puede realizar cuando estos anchos de banca no se cumplen y hay una invasión por parte de los propietarios? Es más, se ve el caso de movimiento de cercas antes de la construcción del proyecto. Entonces, en el diseño geométrico se debe definir un ancho promedio de acuerdo con las condiciones de la vía existente. Todo lo relacionado con las invasiones lo debe solucionar la entidad responsable de la vía de acuerdo con la Ley 1228 de 2008. Otra pregunta. Durante la estructuración y viabilidad del proyecto, llegado el caso de que en la etapa de estudio de suelos los resultados sean que el estudio
no tiene la capacidad portante necesaria y que se debe invertir mucho dinero en la ejecución de las cimentaciones, se decide ejecutar aún así por este trazado definido, o se cambia el trazado de la vía, o qué decisión se debe tomar. Entonces, en el estudio de suelo se debe indicar el mecanismo para el mejoramiento de la subrasante, y en el estudio de alternativas del diseño de la estructura del pavimento se define cuál es la óptima para el proyecto, incluyendo los cambios en el alineamiento horizontal en determinado sector. Eso es un trabajo conjunto con el diseñador geométrico. Cuando una vía urbana tiene diferentes anchos a lo largo del tramo a intervenir, tienes que poner el abscisado cada 10 metros con los diferentes anchos, haciendo diferentes polígonos, o se puede poner el área total que me da de la topografía ya hecha. No, o sea, esto no se debe hacer. El diseño geométrico debe definir un ancho promedio y plantear las transiciones donde sea necesario. Otra pregunta. A propósito del presupuesto, ¿en el valor unitario se incluye el IVA o se discrimina aparte? O sea, los precios unitarios, los análisis de precios unitarios tienen los IVAs de sus insumos, pero no tienen el IVA sobre la utilidad. Este IVA, el IVA sobre la utilidad, se debe discriminar aparte, pero según la entidad contratante lo indique o lo requiera. Y la última pregunta dice, quería saber dónde se pueden consultar los mapas presentados para hacer el estudio de geomorfología y macrozonificación geológica de las zonas para la ejecución del proyecto en las escalas que se requiere por la CIF. Entonces, se pueden encontrar en el Servicio Geológico Colombiano. La cuarta edición del Grupo Mapa Geológico de Colombia de la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano se actualizó con los mapas geológicos de escala 1 en 100.000, 1 en 50.000 y 1 en 25.000, publicados por el Servicio Geológico Colombiano desde el 2015 al 2022. De todas formas, los que no se encuentren, esa es la finalidad del estudio, hacerlos a 1 en 25.000 o presentarlos en 1 en 25.000 para poder hacer el análisis. Bueno, ya con esto terminamos. Vamos ya entonces a dar paso al segundo módulo de presupuestos. Muy buenos días. Mi nombre es Néstor Raúl Pizarro, ingeniero civil adscrito a la Dirección de Estructuración de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, específicamente en el área de presupuestos. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema que tiene que ver con los presupuestos de obra, ¿sí? Dichos presupuestos están estructurados en una plantilla que la entidad viene trabajando hace ya 2 años y que con el acompañamiento de todos ustedes que la han estado usando, se le han hecho mejoras y que todavía se encuentra en esas fases de estructuración y de mejora constante para el beneficio de todas las entidades del orden departamental y municipal que la están utilizando. En el módulo pasado se estuvieron hablando todos los temas que tienen que ver con los estudios, diseños, informes correspondientes a la estructuración de pavimentos, estudios hidráulicos, geológicos, estructurales, y todo esto nos dio unos componentes y unos resultados como planos y memorias que de ellas nos apropiamos para obtener las cantidades de obra e insumos requeridos para estructurar nuestro presupuesto de obra, incluyendo lo que tiene que ver con fuentes de materiales, su ubicación, distancias de acarreo, botaderos y el cronograma que nos da el tiempo establecido para la ejecución de nuestro proyecto, ¿sí? Con todos esos insumos los conjugamos y estructuramos un presupuesto de obra en el cual involucramos todos los temas que tienen que ver con el presupuesto, como son los análisis de precios unitarios, a través
de unas memorias de cálculo que ya previamente se trabajaron y un cálculo de una administración donde sacamos el AIU. Posteriormente trabajaremos el parte de la interventoría, donde también tiene su factor multiplicador, y conjuntamente con todo esto llegamos al presupuesto completo de nuestro proyecto. Como les decía, el contenido de este módulo 2 está en 4 líneas, donde está el componente de un presupuesto de obra, el componente del presupuesto de interventoría. Hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Y el día de mañana se va a hacer un ejercicio práctico con todos los elementos que yo les voy a dar hoy sobre la plantilla que también vamos a estar revisando. En ese ejercicio práctico se van a resolver la mayoría de las inquietudes que les queda hoy en la presentación que les voy a hacer, y posteriormente, el día de mañana, se estará trabajando un tema también de los presupuestos para el Sistema General de Regalías. Entrando ya al tema que nos compete, que es el de los presupuestos de obra, hay unos componentes estructurales que tiene la plantilla que trabaja el Departamento de Antioquia para la estructuración de sus presupuestos. Esa plantilla tiene un índice general, tiene unos datos iniciales, un cálculo de un factor prestacional, una memoria de cálculo, un formulario del presupuesto, unas hojas donde están los insumos de materiales de todos los tipos, equipos, maquinaria, mano de obra, una estructuración de unos análisis de precios unitarios, unas plantillas para cuantificar y valorar lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental y el plan de manejo de tránsito, y todo el tema impositivo que tienen los contratos, como son las pólizas y los impuestos, tasas y contribuciones. Y posteriormente entraríamos a mirar el tema de interventoría. Como ustedes pueden ver, todo está estructurado en una sola plantilla, en este formato de Excel, y están trabajando en referencias circulares. Entonces, vamos a mirar cada una de estas hojas, el contenido. Voy a tratar de mostrar como cuáles son la mayoría de los inconvenientes que se presentan en la estructuración de proyectos en esta plantilla y cuáles son, como digamos, las llamadas más comunes que tenemos de la gente que está estructurando proyectos. Lo primero es que esta plantilla se encuentra estructurada en Excel y trabaja con puras referencias circulares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con la plantilla, y que está determinado acá en esta línea donde nos dicen que debemos activar el cálculo interactivo de la plataforma de Excel, ¿sí? Esa es una de las errores más recurrentes que tenemos cuando nos presentan proyectos, que no les dan los cálculos interactivos, y es porque lo primero que yo debo hacer cuando voy a estructurar un proyecto, un presupuesto en esta plantilla, es activar las referencias circulares. En esta línea está el instructivo cómo se hace, pero es algo muy sencillo. Es entrar en Excel, opciones, fórmulas, y mirar que esté habilitado el cálculo iterativo. Ese es uno de los errores más comunes pues, que tenemos. Entonces entremos pues a validar cada uno de estos componentes. La primera hoja que tiene la plantilla es la de los datos iniciales. Cuando estamos hablando de los datos iniciales, son los datos del proyecto y que son de una relevancia muy importante de digitarlos bien, porque todos los datos que yo digite acá se van a ir replicando en todas las otras hojas. No tengo que estarlos digitando en todas las hojas. Entonces eso nos permite minimizar errores en la ejecución o en la distribución de la estructuración del proyecto. Entonces, en esta hoja encontramos todo lo que tiene que ver con los datos de la entidad responsable del proyecto, el funcionario responsable, los datos de los salarios del año vigente, y hay un tema que tiene que ver con la exoneración que establece el Estatuto Tributario Nacional, que lo vamos a ver más detalladamente más adelante, exoneraciones porque son deducibles del impuesto de renta, y es lo que tiene que ver con salud, SENA y Caja de Compensación Familiar, perdón, ICBF. Entonces, acá está
la entidad es la que tiene que estar definiendo cada uno de estos parámetros, si aplica o no aplica esas exoneraciones, de acuerdo al estudio que hacen previo con la Dirección de Hacienda y Jurídica de cada entidad. También existe todo el tema que tiene que ver con la duración del proyecto, las distancias de acarreo, distancias de botaderos, que todo este tema se arrastra de los estudios previos que se hicieron del proyecto, ¿sí? Porque los costos de un proyecto se ven gravemente afectados por las distancias de acarreo. Es uno de los ítems más representativos que tenemos en los proyectos. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a identificar claramente esas fuentes de materiales y que cumplan las especificaciones que exige la entidad, ¿cierto? Y el ministerio también, que sean certificadas, que tengan su título minero y todas esas cosas pues que se verán más adelante. Y también, fuera de todos estos datos, tiene un tema que es el de si es exigible o no la póliza de responsabilidad civil para los temas de interventoría, dado que esto es potestad de la entidad, ¿sí? Porque no todos los proyectos de la interventoría pueden tener afectaciones a terceros. Entonces, depende del tipo de proyectos. Los invito entonces a que cada que abordemos el trabajo en esta plantilla de presupuestos, nos vamos a centrar siempre en las instrucciones, porque tratamos de ser muy claros en dar como los parámetros básicos para que se vaya desarrollando cada una de estas hojas. Entremos ahora al tema que tiene que ver con el factor prestacional. La hoja de trabajo de nosotros tiene el factor prestacional, el cual utilizamos un modelo de la revista Construdata. Cuenta con todo el apoyo del EGIS. Entonces nos hicimos a la tarea de estructurar un factor prestacional que tuviera todos los componentes necesarios y requeridos y que cumplieran las expectativas que tiene la entidad frente a un factor que sea acorde a las realidades del mercado, ¿sí? Para eso, como les digo, nos apoyamos en Construdata, donde tiene claramente los componentes de un factor prestacional, como lo es el salario, los subsidios de transporte, las prestaciones sociales, la dotación, la seguridad social y los aportes parafiscales, ¿sí? Frente a este tema de aportes parafiscales, reitero que la mayoría son deducibles del impuesto de renta y es un tema que tiene que estar validando la entidad para no ir a incurrir en temas pues ya de investigación o hallazgos con la Contraloría. El modelo que utiliza la entidad de ese factor prestacional pues es este modelo en el cual tiene todos los componentes que les había indicado anteriormente, como salario, el concepto de prestaciones sociales, seguridad social, los aportes parafiscales. Como ustedes pueden ver acá, el tema de salud, SENA y CBF están en cero, porque la entidad considera que son deducibles del impuesto de renta, entonces no se deben colocar dentro del factor. Y de todos estos componentes, la matriz nos da los factores prestacionales que dedujimos de toda esta matriz y nos arroja tres factores prestacionales. Esos tres factores obedecen a ¿qué? Uno, a un valor de las horas calendario, es decir, que el funcionario está trabajando 8 horas los 360 días del año. Otro factor es el de las horas laborales anuales, en el cual consideramos 48 horas a la semana y nos da otro factor, ¿sí? Y otro factor que es el de las horas efectivas anuales. Ese factor de horas efectivas anuales es simplemente descontándole a las horas laborales anuales lo que tiene que ver con los domingos, festivos y permisos. ¿Por qué? Porque es que son gastos en los cuales incurre un contratista, ¿sí? Y que si bien es cierto, no se elaboran, él tiene que pagarlos. La entidad ha tenido en cuenta todo esto para estructurar este factor prestacional y ha tomado la siguiente decisión, y es que para todo el componente de mano de obra operativa le aplica estas horas efectivas anuales, o sea, un factor prestacional de 1,83, ¿sí? Pero para el personal administrativo se le está aplicando el de las horas calendario. ¿Dónde podemos ver eso?
en la matriz que se va a trabajar mañana y que está a disposición de todos ustedes, de la estructuración de los proyectos, en la cual tenemos el cálculo para todos los personal de obra que va a estar trabajando en mi proyecto, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, para el personal administrativo, como profesionales, directores, residentes, estamos tomando este factor que es el de horas calendario. Pero para personal de residencia que está trabajando en la obra, estamos colocando el factor que tiene que ver, como ustedes lo pueden ver acá, con las horas efectivas para personal como topógrafos, cadeneros, ayudantes, oficiales, todo ese personal, sí se le coloca el factor por hora laboral. En esta matriz es importante que tengan en cuenta que la entidad está teniendo en cuenta todo el tema de dotación, el tema de elementos de protección personal y todos los componentes que anteriormente hacían parte del plan de aplicación del protocolo sanitario de obra cuando estábamos con COVID. Estos elementos se incluyeron toda vez de que existe todavía ese riesgo de presentarse en brotes en cualquiera de los proyectos, entonces se consideraron como elementos que se tienen que estar proporcionando permanentemente en los proyectos, ¿sí? Entonces, este sería como el componente. Mañana, como les digo, se va a hacer un ejercicio práctico en el cual se puede desglosar cada uno de estos elementos, se pueden hacer, digamos, prácticamente cuáles se toman y cuáles no se toman en un proyecto para que ustedes puedan entrar y validar más claramente dentro de su proyecto. Bueno, entremos ahora a lo que tiene que ver con la hoja del presupuesto. Es básicamente el formulario, ¿sí? El formulario donde plasmamos todas las actividades que vamos a ejecutar en nuestro proyecto y que fueron arrastradas de los estudios y diseños que se hicieron previamente, ¿sí? En esta es importante tener en cuenta que la descripción de las actividades que yo voy a desarrollar tiene que ser clara y precisa, ¿sí? Ya en el módulo pasado la ingeniera Sar les estuvo hablando de la descripción, de la numeración, y cuando le hablo de la descripción clara y precisa es que si vamos a utilizar un concreto de 210, pues no coloquemos concreto de 210, sino concreto de 210 para vigas, incluye acero de refuerzo, en fin, todos los elementos que contenga esa actividad. ¿Por qué? Porque eso permite que en el momento en que vamos a revisar el análisis de precios unitarios correspondientes, podamos validar que sí contenga todos los elementos y componentes que estén en la descripción, ¿sí? Todo esto va asociado también a un orden en una numeración y a unas especificaciones técnicas que también en el módulo pasado se les comentó que pueden ser generales o particulares y que tienen que ser muy precisas, sobre todo en el tema del proceso constructivo, porque de ahí es donde se deriva esta descripción, ¿cierto? También es importante tener el tema de la unidad clara y precisa para dicha actividad. Ustedes se podrían estar preguntando por qué hay dos colores dentro de la estructura de todas las plantillas que manejamos para la estructuración del presupuesto, ¿cierto? Esto obedece a que la plantilla tiene muchas celdas bloqueadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están todas formuladas. Todas estas celdas que ustedes ven acá en blanco, pueden observar que están con fórmulas, todo está formulado. Entonces, lo que pretendemos al bloquearlas es que un estructurador no vaya a dañar la formulación de la plantilla. Lo único que pueden manipular es las que son de color naranja. Esas sí están disponibles para que ustedes las manipulen y estén ingresando la información correspondiente del proyecto, ¿sí? No tienen ningún inconveniente en que estén bloqueadas porque a medida que hemos trabajado la plantilla se han desarrollado como la estrategia de que sea muy ágil y muy práctica en su manejo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, para estructurar este presupuesto general, ustedes identifican unas actividades, las cuales se agrupan por entregables, ¿sí? Cuando hablo de entregables es de productos medibles, hablando de cunetas, muros de contención y todo esto que también se trató en el módulo pasado, cómo se estructuraba por componentes o por entregables, con una numeración clara y precisa, y
con un ítem de pago que también se referencia con un código o una numeración que usted le quiera dar, que sea consecutiva, ¿sí? Y las especificaciones, sea particulares o generales, que vamos a tomar. Una vez que yo tengo identificado las actividades, pues ingreso, digamos, en este campo todas las actividades que yo voy a desarrollar para poder pasar a determinar las cantidades de cada uno de esos componentes, las cuales previamente fueron sacadas de unas memorias de cálculo, de unos planos o de unos estudios y diseños previamente elaborados. Esas memorias de cálculo, pues obedecen, como les decía, al abscisado que yo tengo dentro de mi proyecto, a la localización de las intervenciones, a los detalles y a todo lo que nos arrojó los planos, diseños desarrollados en la fase inicial de estructuración del proyecto. Ese tema de cantidades que vamos a mirar ya y que está en esta otra hoja es un tema bien importante porque en esta memoria de cantidades debemos de plasmar de dónde están saliendo los datos para yo calcular un volumen, una longitud y unas cantidades de horas requeridas. Estos datos que tienen aquí arriba, ya el sistema los arrastra y nos los monta en la plantilla. Lo único que tienen que digitar es el detalle y los componentes para poder llegar a una cantidad de una actividad específica. En este caso, estoy mostrando el ejemplo de un suministro, transporte e instalación de concreto de 21 megapascales para cunetas. Pues yo tengo en mi proyecto que voy a hacer cunetas, entonces calculo el volumen, la cantidad es 2 porque son 2, una lado y lado, ¿cierto? Y las longitudes que tengo para mi proyecto, que sale de los planos. Reitero la importancia de leer las instrucciones. Ahí está claramente cómo se calculan, en qué celdas están los factores, cómo se calculan los volúmenes y cómo debe quedar estructurado. Y es bien importante el tema del esquema gráfico, de manera de que una persona vaya a revisar el proyecto y muy fácilmente pueda entrar y validar todos los datos que yo tengo plasmados en él. Entonces, esta es la plantilla que tiene que ver con el tema de las memorias de cálculo, ¿sí? Entremos ahora al tema de lo que tiene que ver con los análisis de precios unitarios. Los análisis de precios unitarios, pues, tienen una estructura general que es conocida, pues, por todos nosotros y es que tiene su estructura de equipos, maquinarias, insumos de materiales, transportes, manos de obra, ¿cierto? Que combinados en una estructura clara, con unos rendimientos adecuados, nos van a dar el precio unitario de cada actividad, ¿sí? Nosotros manejamos una plantilla para esto, pero antes de yo iniciar a hacer la estructura de mi análisis de precios unitario, pues debo contar con una información preliminar. Esta información preliminar, pues, son los insumos que yo requiero para estructurar esos proyectos. Cuando hablo de insumos, son los costos de la maquinaria que voy a utilizar, los costos de los insumos que también requiero, ¿cierto? Estoy hablando de antisol, formaletas, tablas, en fin, todo la base granular, los triturados. Todos estos son los insumos que yo previamente, antes de entrar a estructurar mis análisis, mis APUs, tengo que tenerlos ya analizados, consultados y valorados mediante un estudio de mercado que yo hago en el área de mi proyecto, ¿sí? Entonces, estas plantillas que nosotros tenemos para plasmar los insumos de materiales, donde están también como insumos lo que tiene que ver con los concretos. Para los concretos hacemos unos análisis de precios auxiliares. Mírenlos, como ustedes pueden ver, están de color blanco, o sea que no son manipulables por ustedes. ¿Por qué? Porque existen otra plantilla donde yo estructuro el APU específicamente para mi concreto, para mi mortero. Una vez que yo lo tenga estructurado en esa plantilla, él viene, me coloca el valor acá y le da su codificación para yo poder estructurar mis análisis de precios unitarios, como lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, reitero la importancia de hacer estudios de mercado para poder cuantificar tanto los insumos de materiales, transportes, equipos,
mano de obra, ¿cierto? La mano de obra tiene un componente adicional y es que todos estos valores son arrastrados de la plantilla que vimos con sus prestaciones sociales. Allá se definen esos valores. Mañana, reitero, se va a hacer un ejercicio práctico con esta plantilla de montar un presupuesto de obra completo en el cual van a poder ver cómo es que es la secuencia de ejecución de cada una de estas hojas, ¿sí? También hacemos un estudio de mercado de los ensayos de laboratorio que voy a utilizar, ¿sí? En estas plantillas hay unos referentes, ¿cierto? Ustedes pueden manipularlas y agregarles o quitarles los que consideren o se necesitan para el proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos el estudio de mercado de esos insumos y que esos insumos pueden ser trabajados desde un estudio de mercado o de plantillas de referencia, ¿sí? Para el caso, la Gobernación de Antioquia tiene alrededor de 750 análisis de precios unitarios, los cuales permanentemente está actualizando todos sus insumos, tanto de equipos, materiales, transportes, y la mano de obra, pues si se actualiza anualmente, puede ser un referente en el cual ustedes puedan trabajar y complementarlo con los estudios de mercado, y acá pueden sacar, digamos, varios de esos insumos, o puede ser la misma plantilla que tiene Invías. Invías también tiene unas plantillas muy especiales donde tienen también todos materiales, equipos, transporte, mano de obra, que como les digo, pueden ser un referente para yo llenar mi matriz y poder contar con elementos necesarios y estructurar unos buenos análisis de precios unitarios, ¿sí? De ahí parte la calidad de mi proyecto, de hacer un buen estudio de mercado y tener unos valores de insumos que correspondan a la región. Bueno, cuando vamos a estructurar estos análisis de precios unitarios, debemos tener en cuenta varias cosas. Uno, de que la descripción del ítem de pago debe ser una descripción clara y precisa, ¿sí? Cuando hablo de una descripción clara y precisa es que esta codificación de este ítem, cuando yo la digito, él automáticamente me arrastra todos los valores que yo ya tengo, la unidad, la cantidad, ¿sí? Que previamente ya fueron preestablecidas en las otras plantillas, ¿sí? Lo que vamos a calcular con este costo, con este análisis de precio unitario, es el costo directo de la actividad. Para eso, a través de la plantilla se arrastran los componentes de equipos, materiales, mano de obra requeridos para la ejecución de mi proyecto. ¿Qué nos pasa en la mayoría de revisión de estos análisis de precios unitarios? De que tenemos una costumbre a veces por parte de los ingenieros de conocer un valor de lo que vale la actividad y tenemos un costo directo de, digamos que este metro cúbico de concreto vale 750.000 pesos. Entonces coloco 750.000 pesos y me vengo moviendo los rendimientos y metiendo actividades e insumos acá para poder llegar a ese valor. Eso es un error. Lo correcto es colocar los equipos, materiales, transportes y manos de obra que yo necesito, que sean concordantes con la descripción de la actividad y llegar a un valor, lo que dé, ¿cierto? Frente al tema de los rendimientos, también se nos presenta mucho de que en actividades donde la maquinaria es el principal, es la que me da el rendimiento de la actividad, específicamente hablemos de excavaciones, si la maquinaria tiene un rendimiento de 30 metros cúbicos por hora, ¿cierto? La mano de obra también le colocan esos 30 metros cúbicos por hora. Y no se fijan en que el rendimiento de la maquinaria está por hora, sin embargo, el costo de la mano de obra está por jornales. Entonces, mire que no hay una congruencia en esos dos rendimientos. Son, digamos, de las cosas que más se nos presenta cuando estamos revisando estos proyectos. Entonces, la invitación es a que cuando estemos revisando bien todos estos componentes, tengamos claros que esos rendimientos en actividades específicas, que la maquinaria es la que me da ese empuje, pues, o digamos, el rendimiento real de la actividad, pues, la mano de obra también tiene que ser consistente con esa actividad y con ese rendimiento, ¿sí? Bueno, dentro de los rendimientos también tenemos referentes, como les decía, tenemos referentes de Invías en todos sus análisis de precios unitarios, que hay unos rendimientos de maquinaria
y de muchos insumos, ¿cierto? Lo mismo la base de referencia de la entidad. Nosotros tenemos, como les digo, 750 PUs donde están unos rendimientos. Lo que nosotros observamos en la estructuración de estos análisis de precio unitario en rendimientos es que hay veces no contamos con el soporte requerido para nosotros validar los rendimientos que nos colocan. Y cuando digo soportes es que nosotros tenemos referentes, que son la base de nosotros y de las otras entidades. Entonces yo pongo un ejemplo, digamos, de un rendimiento de una actividad de excavación donde el Invías puede tener 30 metros cúbicos hora, nosotros tenemos 27, 28, 25 y nos pasan una PO con un rendimiento de 10 o de 15. Quedamos nosotros perdidos, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos pasa eso, nos vamos a la especificación particular donde nos dicen por qué ese rendimiento es tan bajito y no encontramos nada. Entonces, nos toca a nosotros nos imaginamos qué es lo que pasa, devolver el proyecto. En cambio, si tenemos un documento en la memoria de cálculo o dentro de la especificación técnica particular, donde nos digan que es que el proyecto tiene unas consideraciones especiales de topografía, de cierres de vía, porque es un solo carril o porque es la única vía de acceso, entonces tienen los permisos solamente de trabajar determinadas horas, en fin, condiciones específicas que nos den a nosotros la claridad de que ese rendimiento no cumple, digamos, los promedios de referencia, pero que obedece a un estudio serio frente a una condición específica y particular del proyecto. No colocar un rendimiento de una actividad que nos deja a nosotros, pues, digamos, como sin elementos de poder valorar y validar y darle continuidad y agilidad a la revisión del proceso. Bueno, una vez estructurados estos análisis de precios unitarios, incluyendo los de los auxiliares que les había comentado anteriormente, que los análisis de precios unitarios son análisis de precios, pero que corresponden básicamente a lo que tiene que ver con los concretos y morteros, ¿sí? Entonces, mire, nosotros tenemos unas plantillas y una estructuración pues, de unos concretos y morteros de referencia. No es que cuando ustedes estructuren un proyecto en estas plantillas que les vamos a suministrar tienen que ser esto, no, hay unas consideraciones pues particulares, como les digo, son simplemente de referencia, pero que estos APUs de concretos están estructurados con los componentes mínimos pues que se requieren y que una vez estructurados van a ser parte integral de los insumos generales del proyecto, ¿sí? Tenemos una cantidad grande en la plantilla de matrices para meter un proyecto grande. En caso de que se requieran más, no hay problemas en abrir filas pues, y meter más hojas para meter más análisis de precio unitario. No hay limitante pues, de que tienen que ser un proyecto de 100, de 50 actividades. En eso la plantilla no tiene ningún inconveniente. Bueno, una vez que ya tenemos estructurado nuestro componente de costos, pues entraríamos a mirar lo que tiene que ver con la parte de la administración, ¿sí? Y es ahí donde debemos de tener también claridad de conocer cuáles son los insumos administrativos requeridos para mi proyecto, ¿sí? Tanto desde el punto de vista como residentes de obra, tecnólogos, auxiliares y todo este personal que hace parte del recurso administrativo, pero que se requiere para mi proyecto. Entonces está el recurso de profesionales, tecnólogos de apoyo, maestros de obra, topógrafos, todo lo que se requiera pues, y que yo considere para mi proyecto. Están unos gastos operativos de transporte, alquileres, oficinas, campamentos, transportes de personal, alquiler de baños, comunicaciones, papelería, todo lo que yo requiera para mi proyecto de gastos operativos, ¿sí? Y existen otros gastos que son los gastos impositivos, como lo son los impuestos, tasas y contribuciones. Vamos a mirar entonces un poquito sobre esa hoja que contiene estos componentes, porque es bien importante definir acá, digamos, elementos que van a ser, digamos, determinantes para el costo de mi proyecto. Si yo tengo una IU, digamos, bajito, pues va a generar, digamos,
poca rentabilidad para el contratista, pero si el AIU está sobrevalorado, pues vamos a tener un proyecto sobrevalorado pues en costos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la estructuración y tener claramente definidos los recursos que yo requiero para la buena ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces estamos hablando del personal profesional y técnico, topógrafos cadeneros, unos gastos de oficina central, que esos gastos de oficina central no se reconocen 100% porque se considera que se tienen otros rubros específicos y otras entradas de la empresa pues que pueden suplir no el 100% de los costos en un solo proyecto, y los costos de oficinas, campamentos, se pueden incluir vigilancia, patios, transporte de personal, en fin. Cada proyecto es específico en ese sentido, pero la matriz está pues como habilitada para todo esto. Los costos de transporte, ensayos de laboratorio que se requieren para el proyecto se cuantifican ahí, y hay un tema de unos gastos de impuestos, tasas y contribuciones, que son básicamente lo que tiene que ver con las estampillas que obedecen a los estatutos tributarios municipales o de cada entidad, y lo vamos a ver enseguida en otra plantilla, ¿sí? Como les digo, todas las plantillas, y la de los análisis de precios unitarios y las de los gastos de la administración, tienen, digamos, unas notas al lado derecho que son muy importantes pues, que las tengan en cuenta, porque de estas hacen parte pues, de la estructuración de esto. Vamos a mirar entonces la plantilla que contiene esa estructuración de ese ahí, ¿sí? Tiene un componente adicional que es el de los imprevistos, ¿sí? Una vez que nosotros hablamos de imprevistos, muchas de las observaciones que nos hacen es de que por Contraloría o por X entidades está prohibido colocar los imprevistos en los proyectos, y efectivamente hubo un tiempo en el cual la Contraloría nos estuvo haciendo observaciones frente al no colocar ese tema de imprevistos, que no se deben colocar porque esto obedece a falta de planeación en los proyectos. Estuvimos varios años haciendo proyectos sin los imprevistos, y nos dimos cuenta de que resultaban imprevistos en los proyectos, y si no reservábamos esos recursos, entonces ¿de dónde íbamos a sacar la plata para atender esos imprevistos? Entonces se hicieron reuniones con Contralorías y llegamos a un acuerdo con la Contraloría, y es de que los imprevistos sí se tienen que cuantificar dentro del proyecto, pero que estos recursos no son del contratista, ¿cierto? Esos recursos son de la entidad, y que solamente se ejecutan o se materializan si se evidencia que se presentó un hecho que se puede catalogar como imprevisto, que fue validado, valorado y justificado debidamente y avalado por la interventoría. Entonces los recursos que se colocan como imprevistos son recursos simplemente que se reservan dentro del proyecto, pero que al final en la liquidación del proyecto lo que se hace es que se liquidan, ¿sí? Se extraen en la liquidación del contrato si no se ejecutó ningún proyecto, pero que al final esos recursos hacen parte de la entidad si es que se tienen que hacer. Vamos a continuar entonces. Quería comentarles también otro tema acá importante, y es que anteriormente, dentro del tema de la administración, estaba el tema de las pólizas. Por un tema de Contraloría, también lo que hicimos con las pólizas fue de que se tenían que retirar de la parte administrativa y dejarlas dentro de los presupuestos como un costo reembolsable. Entonces ustedes van a ver dentro del proyecto unos costos que tienen que ver una provisión para el pago de primas y garantías, y esto tiene que ver es con las pólizas. La Contraloría nos decía en reuniones de que el costo de la póliza no era el mismo para todas las empresas, tenía unos costos muy diferenciados, ¿sí? Y eso depende de la categoría de la empresa, de los riesgos que tenga la empresa, del manejo que ha tenido la empresa en sus recorridos y en los otros proyectos. Entonces las aseguradoras tienen costos diferenciales para varias empresas. Entonces la Contraloría, para evitar como ese riesgo de que se esté sobrevalorando una póliza,
quedamos con la Contraloría en que salía de la parte administrativa y quedaba como un costo dentro del proyecto, pero que se tiene que pagar contra factura. Entonces, por eso hace parte de los costos administrativos, ¿sí? Bueno, una vez que yo defino ya todos los costos administrativos de mi proyecto, que es lo que tiene que ver con la parte administrativa de todos los componentes, los imprevistos, determino también las utilidades, ¿cierto? Que hacen parte del proyecto. La entidad tiene estimado un 5% y un 2% para imprevistos. Ya cada entidad determinará pues cuál será como su estándar que tiene para los proyectos internos de cada entidad. Después está el tema que tiene que ver con las tasas, impuestos y contribuciones. Como les decía, esto obedece a los estatutos tributarios que tiene cada entidad y que estos estatutos tributarios nos establecen el tipo de estampilla o de contribución que le tienen que hacer al municipio. Esto se plasma en la plantilla de manera fácil. Y la misma plantilla arrastra todos los datos del proyecto y los costos sobre los cuales se tiene que aplicar estas estampillas. Solamente la persona que estructura el proyecto tiene que llenar, de acuerdo al estatuto tributario, el tipo de impuesto de estampilla a reconocer y el porcentaje. Ya la plantilla automáticamente hace el cálculo y lo lleva a todas las otras hojas que requieran el dato para poder procesar los datos, ¿sí? Aquí hay un dato bien importante que se tiene que tener en cuenta y es que para los proyectos que son cofinanciados por el Departamento de Antioquia, con recursos del departamento, hay un componente adicional y es el tema de la estampilla Prodeporte, ¿cierto? Sabemos que la estampilla Prodeporte para el departamento es del 1%. Entonces, en estos proyectos se tiene que determinar acá cuánto es el monto de aporte del departamento al proyecto para que dentro de las estampillas se incluya el impuesto de Prodeporte del departamento. Entonces, ustedes van a ver en los proyectos que son cofinanciados, dentro de estas casillas, 2 impuestos de Prodeporte. Y esos impuestos de Prodeporte son uno del departamento por la cofinanciación y otro del proyecto en sí que se materializa cuando se esté ejecutando, ¿sí? Bueno, mañana en el ejemplo práctico que se va a hacer, se va a tener la oportunidad de llenar cada una de estas casillas y ver cómo es como el dinamismo y la estructura de esto, y todas las preguntas que ustedes tienen se van a resolver no mañana, sino en el próximo módulo de la otra semana, porque considero que mañana en el ejercicio práctico se les va a dar mucha claridad también sobre el manejo y aplicación de esta plantilla, que con el apoyo y la ayuda de ustedes cada día la vamos mejorando y que la podemos mejorar más a medida que ustedes la utilicen y nos vayan haciendo observaciones sobre la misma. Bueno, sigue otro componente que es el tema de las pólizas, que como les decía, este componente va amarrado a lo que tiene que ver con un costo directo que se paga contra factura por requerimiento de la Contraloría y que obedece simplemente a unas directrices también establecidas por cada entidad. No obstante, nosotros acá al lado derecho damos unas instrucciones de ley que fueron validadas pues, por la dirección jurídica de la entidad, en la cual establece los rangos y los montos sobre los cuales se deben mover estas cuantías, ¿sí? Y depende si el contrato tiene anticipo o no tiene anticipo, ¿sí? Para el tema de los porcentajes, pues ya cada entidad los establece. En el momento en que ustedes llenen estos campos que están de color naranjado, automáticamente él recalcula la póliza y nos lleva el valor a las casillas correspondientes donde tenga cálculos interactivos, ¿sí? Entonces esto obedece más a temas que tiene pues cada entidad para sus cuantías. Como ustedes pueden ver, la plantilla contiene todos los componentes del proyecto, ¿sí? Y desde el inicio se van llenando cada una de las hojas y estas van arrastrando datos y se van acumulando para tener un proyecto pues como acorde como con los estándares que exige la entidad.
El proyecto también incluye una casilla y una hoja de cálculo para lo que tiene que ver con la guía de manejo social, ambiental y de salud en el trabajo. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque previamente se hizo un estudio. En el módulo pasado se les explicó ese estudio en qué consistía y que uno de los entregables pues, eran los recursos o los insumos necesarios para darle cumplimiento a ese plan de manejo ambiental y guía que se tiene ya estructurada para el proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos es un referente en ese PMA, que es es una plantilla en la cual se anotan lo del programa de la gestión ambiental y social, la disposición de residuos, la parte de señalización que se requiere en el tema ambiental, las fuentes y emisiones y toda la mitigación que se requiera para el proyecto, el programa de seguridad y salud en el trabajo, que previamente se tuvo que haber tenido en cuenta el personal para este programa dentro de la parte del AIU, toda vez que en el AIU debe estar ese personal que hace parte de ese programa. Entonces, por eso tenemos acá el profesional SST, el residente social y el residente ambiental. Son componentes que son exigibles dentro del proyecto y que se tienen que validar y valorar dentro de la parte administrativa, porque en el momento en que estemos ejecutando el programa no van a estar cuantificados dentro del plan de gestión ambiental. Lo único que se cuantifica como personal acá es el tema de los brigadistas, que está aquí en la parte de abajo, como lo pueden observar, y que es el personal que se tiene que involucrar en la ejecución de los trabajos operativos ya del trabajo, de la ejecución de este plan de manejo ambiental. Lo mismo pasa con el plan de manejo de tránsito. Pues, en el módulo pasado se le explicó claramente los lineamientos de los estudios de tránsito que se hacen, pero todo esto que nos arroja unos elementos y unos componentes que necesitamos y que tenemos que validar y valorar para poder cuantificar cuál es el costo de esto, ¿sí? La entidad valora dentro de sus componentes los recursos necesarios como barricadas, paletas, señalización, y una parte bien importante es el tema que tiene que ver con los auxiliares para y siga, ¿cierto? Digamos que es uno de los recursos más importantes que tiene, digamos, esta plantilla, toda vez que cuando nos equivocamos específicamente en esto se dice que colocamos un solo para y siga, que no colocamos los radioteléfonos y resulta que el proyecto necesitó 4 o 5 para y sigas, entonces fue porque no hubo una buena estructuración desde el principio de mis componentes requeridos para el proyecto. Entonces vemos pues que la plantilla tiene todos esos componentes, los va arrastrando de una a mi presupuesto y al final me va a dar con todas las actividades que yo voy a tener unos valores unitarios, un valor total, me da el costo directo, me da la administración, los imprevistos y las utilidades, los costos del plan de manejo ambiental y de tránsito y el costo que les decía de las pólizas, que es un valor entregable para entregarme el valor total de la obra, incluyendo la caracterización, ¿sí? El tema de la caracterización fue un tema que también se trabajó con ustedes por parte de la ingeniera Sara en el módulo pasado y nos comentaba de que la caracterización obedece simplemente al inventario de las obras que hay en la vía, ¿sí? La mayoría de las obras del departamento cuentan con caracterización, pero cada proyecto específico tiene que determinar las intervenciones que va a hacer en esos tramos para poder actualizar y validar esa caracterización y mantenerla actualizada permanentemente en las bases de datos de la entidad. Entonces, una persona que va a estructurar un proyecto para el tema de la caracterización vial, lo que tiene que hacer es venir a la entidad, preguntar si esa vía está caracterizada o no. Si la vía no está caracterizada, pues se tiene que hacer la caracterización total de toda la vía. Y tienen que cuantificarla dentro del proyecto. Pero si la vía está caracterizada,
pues simplemente se tiene que hacer una actualización de la caracterización del tramo que yo voy a intervenir. ¿Sí? Entonces, acá existe un APU clásico en el cual están todos los componentes que tiene una caracterización, como lo es el vehículo, los equipos requeridos para hacer la toma de captura de datos, las herramientas de campo si se quiere tomar fotos para hacer un registro del punto donde se va a hacer, digamos, la toma y la caracterización del componente hidráulico o el que se requiera, ¿sí? Una mano de obra que se requiera y nos da un costo. Esto es simplemente como digamos, como un ejemplo o algo que les puede seguir de referencia, pero cada entidad establece los costos. La unidad de esto es kilómetro, por eso en el presupuesto está cuantificado simplemente cuántos kilómetros es que yo debo cuantificar para que con todos estos componentes yo tenga el costo total de mi obra, ¿sí? Bueno, y como les decía, la plantilla contiene todos estos elementos pues fáciles de ir llenando, de ir validando, de manera de que sea muy práctico pues y ágil la ejecución de la matriz, la estructuración del proyecto, pero también hay otra cosa que para la entidad es bien importante y es la revisión del proyecto y el seguimiento. ¿Sí? Eso fue una como de los plus que tenemos con esta plantilla, que si se estructura bien un proyecto en esta plantilla, la persona que va a hacer la revisión, le queda mucho más fácil revisarla porque está todo, los componentes de una manera cíclica y los componentes se revisan muy fácil, se encuentra muy fácil, digamos, concatenados que yo corrijo un dato y se me replica en todas las otras hojas. Entonces la revisión para las entidades se vuelve muy práctica, pues muy sencilla. Y lo mismo para el seguimiento del proyecto, porque si el proyecto está bien estructurado en esta plantilla, el supervisor puede hacerle un seguimiento en la ejecución de las obras por entregables y mirar todos los componentes que se tuvieron en cuenta en el momento de estructurar el proyecto. Bueno, pasemos entonces ahora a lo que tiene que ver con el presupuesto de interventoría, ¿sí? Y que hace parte también de esta matriz para poder obtener el costo total de mi proyecto. Los proyectos de interventoría pues son proyectos que se manejan como proyectos o presupuestos de consultoría, ¿cierto? Por eso ya no estamos hablando dentro del proyecto, dentro como una IU, sino que estamos hablando de un factor multiplicador. Y el factor multiplicador, pues, en cierta forma se utiliza es para todos los proyectos de consultoría. Entonces, el presupuesto de interventoría cuenta con una plantilla donde están todos los componentes del mismo, de personal, gastos administrativos, que los vamos a desglosar enseguida más adelante, y su correspondiente factor multiplicador. Me informan de la mesa que ya está disponible la plantilla de asistencia. El formato de asistencia ya se encuentra disponible para que los asistentes empiecen ya a llenar. ¿Correcto? Bueno. Este componente de interventoría, como les decía, cuenta con todos los elementos de estructuración requeridos, tanto de la mano de obra, que debe ser muy consistente con la mano de obra que va a tener la obra, ¿sí? Por decir que debe tener su par, si yo tengo pues un director, también debe haber un director, si la obra tiene un residente con una categoría, pues debe ser la misma categoría del residente, si tiene social, ambiental, todo este tipo de cosas, entonces se deben tener en cuenta desde acá, si la topografía va a ser a cargo de la interventoría o va a ser a cargo de la obra, ¿sí? El tema de la interventoría, perdón, de la topografía, es un tema que es importante porque muchas veces la topografía la asume la interventoría, otras veces la asume la obra, o muchas veces todos dos tienen sus equipos de topografía, sus comisiones de topografía para el trabajo. Frente al tema de eso, pues no hay ningún problema, cada entidad en su proyecto lo estructura, validando de que cuenten como con los recursos que se necesitan y que sean necesarios para la buena ejecución del proyecto. Entonces encontramos dentro del costo de interventoría todo el costo de personal, ¿sí? El costo de personal acá va a tener el costo directo
y no va a estar afectado por un factor multiplicador, sino que va a estar afectado por un factor multiplicador. Ese factor multiplicador, pues, básicamente, un factor multiplicador que la entidad ha trabajado y se los presenta a ustedes, pues, como una plantilla para que ustedes la validen y miren si cumple las exigencias que tiene cada una de sus entidades, pero para nosotros está pues como estructurada con todos los elementos que se requieren de manera de que obtengamos un factor multiplicador para la interventoría que sea como estándar y que sea como acorde pues también como con los factores multiplicadores del mercado. Para eso contamos con el salario básico, todas las prestaciones sociales y acá hay unos rubros de dotación, elementos de protección personal y exámenes de ingreso, que es variable, dependiendo de si se requieren o no se requieren, y que tiene unos estándares pues, de valoraciones también entre unos valores que se tienen preestablecidos por la entidad. Cada uno determinará pues, cuál de esos valores asume, ¿sí? Y unos costos indirectos, que son los costos que requiere, digamos, la entidad como administrativos, ¿sí? Entonces son los gastos de su oficina, los gastos de papelería, personal, secretaria y todo lo que requiera de su componente administrativo de su oficina para poder ejecutar el proyecto, ¿sí? Están también los gastos de legalización, que estos gastos de legalización obedecen a lo que son las estampillas, ¿sí? Y que básicamente es la misma estructura de las estampillas que tiene la obra, ¿sí? Que vienen a ser estas mismas, pero ya son para la interventoría. El modelo, pues, que tiene la plantilla arrastra todos los datos para poder llenar todas estas casillas, vuelve el mismo tema si van a haber aportes del departamento para calcular los recursos y las estampillas que hacen parte y que se tienen que retribuir con el departamento. Y está el tema de las pólizas, que también las pólizas son independientes para el proyecto de interventoría, ¿sí? Entonces podemos ver que la plantilla abarca todo para el tema de la interventoría, todo el factor multiplicador, las tasas, impuestos y contribuciones, las pólizas, y que todo esto se va a ver reflejado acá dentro del costo total del proyecto. Es bueno tener en cuenta también acá de que la póliza también hace parte de un costo que se tiene que ser reembolsable dentro del proyecto de la interventoría. Normalmente, y mañana lo van a ver cuando se esté haciendo el ejercicio práctico, la interventoría pues, tiene un plazo un poquito superior al de la obra, toda vez que se requiere que la interventoría esté en el proceso de liquidación del contrato, entonces normalmente se le adiciona un mes más a la interventoría y eso hace parte pues como de los costos. La plantilla para nosotros pues tiene todos los elementos requeridos para que el proyecto nos quede bien estructurado y tiene un índice donde ustedes pueden ver que se mueve uno muy fácil. A través del índice yo puedo manipular la plantilla y moverme fácilmente por las hojas, ¿sí? Entonces, la plantilla nos proporciona todos los elementos que requerimos pues, para estructurar bien nuestro proyecto. Quería antes de terminar retomar un tema y es dentro del AIU, que muchas veces dentro del AIU colocamos todo el tema que tiene que ver con la topografía, los insumos requeridos para la topografía. ¿Qué pasa con ese tema de la topografía? Pues yo puedo relacionar acá dentro del equipo técnico, personal técnico, puedo relacionar el tema de topógrafos, cadeneros y todo lo que requiero pues para mis trabajos de topografía. Si yo relaciono acá dentro del personal técnico la comisión de topografía, sí, una forma muy sencilla pues de seleccionarlos, todo es por selección, sí, ustedes pueden ver, yo puedo seleccionar los recursos que necesite para llenarlo, mañana lo van a ver práctico. Si yo tengo topografía acá, pues en mi formulario de presupuesto, yo para qué meto localización, trazado y replanteo, ¿cierto? Nos encontramos en que nos colocan dentro de la plantilla una actividad, localización, trazado y replanteo. Y nuevamente, dentro de la administración, nos meten una comisión de topografía.
pues para nosotros eso es redundante, o tengo una comisión de topografía dentro de la parte administrativa a tiempo completo para todas esas actividades, o en cada actividad le incluyo la localización trazado y replanteo y quito la comisión de topografía de mi administración. Entonces es algo que es muy recurrente y que se debe tener en cuenta para que evitemos reprocesos y evitemos estar devolviendo proyectos pues que están muy bien estructurados dentro de esta plantilla. Como les decía, pues esta plantilla es un trabajo de 2 años del grupo de presupuestos de la entidad con el apoyo de muchos de ustedes que la han estado trabajando y que le hemos venido haciendo mejoras y que esperamos que la utilicen bastante, porque en la medida en que ustedes la utilicen se va volviendo, digamos, como más práctica y la podemos ir mejorando entre todos. Está a disposición de todos. En esta plantilla se estructuran los proyectos que van a ser cofinanciados con recursos de la entidad o que van a ser cofinanciados con regalías, y consideramos que se puede también utilizar para los proyectos internos de cada entidad, porque cumple con todas las estándares y todas las especificaciones de un modelamiento claro y preciso de un presupuesto de obra y de interventoría, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por la participación. Los esperamos el día de mañana, y mañana, como les digo, vamos a coger esta plantilla y vamos a hacer un ejercicio práctico llenando claramente todas las casillas con un modelo de presupuesto real, ¿sí? Les reitero que no se les olvide llenar la asistencia para que, como se les dijo anteriormente, se haga el cumplimiento del requisito y puedan acceder, digamos, al certificado que tiene la entidad.